Hay una diferencia entre hablar con Dios y que el infierno te escuche. Todos hemos hecho oraciones que se sienten como un susurro en un vendaval. Oraciones llenas de buenas intenciones, pero que parecen desvanecerse sin causar ningún efecto, dejándonos con la misma angustia, el mismo miedo y el mismo problema con el que empezamos. Nos preguntamos, ¿me está escuchando Dios? ¿Por qué no pasa nada? Pero la Biblia habla de otra clase de oración. Una oración que no es un susurro, es un trueno. Una oración que no solo llega a los oídos de Dios, sino que resuena como una alarma en los pasillos del infierno. Una oración que no es una simple petición, es un decreto de guerra. Una oración que no nace de la duda de un esclavo, sino de la autoridad de un hijo del rey. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo, el diablo, parece reírse de algunas de nuestras oraciones, pero tiembla de pánico ante otras? No es por el volumen de tu voz, no es por la elocuencia de tus palabras, es por la manera en que oras. Existe una manera de orar que te saca de la posición de víctima y te pone en la posición de vencedor. Una manera de orar que deja de describir el problema y empieza a declarar la victoria. Una manera de orar que el enemigo no puede resistir porque lo desarma legal y espiritualmente. En la enseñanza de hoy vamos a desvelar este secreto divino. Te voy a mostrar pilar por pilar cómo construir esa clase de oración. Vas a descubrir el porqué. Vas a entender los mecanismos espirituales que hacen que un simple ser humano lleno del Espíritu Santo pueda causar terror en el reino de las tinieblas. Así que si estás cansado de sentir que tus oraciones no tienen poder, si anhelas transformar tu vida de oración de una defensa temerosa a un ataque glorioso, entonces detente. Lo que estás a punto de escuchar es más que un mensaje, es un entrenamiento de guerra espiritual avanzada. Prepara tu espíritu. Comencemos. Hermanos y amigos, no todas las oraciones nacen igual en el mundo espiritual. Existen oraciones que suben al cielo como un humo débil, casi imperceptible. Y existen oraciones que irrumpen en la sala del trono como un trueno, que capturan la atención del cielo y hacen que el infierno entero se estremezca. La gran pregunta que vamos a responder en esta enseñanza es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunas oraciones parecen desvanecerse en el aire, mientras que otras desatan el poder de Dios de una manera tan tangible que el enemigo tiembla? El secreto no está en el volumen de nuestra voz, ni en la belleza de nuestras palabras. El secreto está en la manera en que oramos. Primero, hablemos de la oración que el enemigo no teme. Es la oración que tristemente muchos de nosotros hemos aprendido a hacer. Nace de un corazón sincero, sí, pero de un espíritu que no conoce su verdadera posición. Es la oración tímida. Suena más o menos así: Padre, sé que no soy digno de pedirte nada. Soy un pecador y te fallo tanto. Pero si no es mucha molestia, si tú pudieras, si fuera tu voluntad, quizás podrías ayudarme con este problema que tengo. Es una oración que se acerca a Dios pidiendo disculpas por existir, como un mendigo que se acerca a la puerta de un palacio esperando recibir, si tiene suerte, una limosna. Cuando oramos de esa manera, aunque seamos sinceros, estamos de acuerdo con las mentiras del diablo. Le estamos diciendo: tienes razón, soy débil, no merezco nada, no tengo ningún derecho. Y cuando el enemigo escucha una oración así, no tiembla, se ríe. Porque esa oración no representa ninguna amenaza para su reino, es una oración de víctima, no de un vencedor. Nace de la culpa, de la inseguridad y de una imagen de Dios como un rey lejano y enojado al que tenemos que rogarle para que nos preste un poco de atención. Pero hay otra manera de orar, una que lo cambia todo, es la oración de autoridad. No es una oración orgullosa, sino una oración con una confianza santa. Suena completamente diferente. Suena así: Padre, vengo ante tu trono de gracia con confianza, alabado por la sangre de tu Hijo Jesús. Vengo no por mis méritos, sino por lo suyo. Tu palabra dice que por su llaga yo soy sano, así que en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades, así que te doy gracias porque la provisión ya viene en camino. ¿Sientes la diferencia? Es una diferencia como la noche y el día. La primera oración se basa en nuestros sentimientos de indignidad. La segunda se basa en los hechos consumados de la cruz de Cristo. La primera se enfoca en nuestra debilidad. La segunda se enfoca en el poder de su palabra. La primera espera a ver si algo pasa. La segunda le da las gracias a Dios por lo que ya sabe que va a pasar. Cuando el enemigo escucha esta segunda clase de oración, es cuando empieza a temblar. Porque esa oración no la hace un mendigo, la hace un hijo del rey. El fundamento de esta oración poderosa está en entender nuestra posición espiritual. El enemigo tiembla cuando dejamos de vernos como gusanos en la tierra y empezamos a vernos como Dios nos ve en el cielo. Y la revelación más explosiva sobre nuestra posición la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6. Escucha bien esta verdad que puede cambiar tu vida de oración para siempre: y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensemos en lo que esto significa. No dice que un día nos sentaremos, dice que ya nos hizo sentar. En el mundo espiritual, ahora mismo, tú y yo no estamos de pie suplicando a las puertas del cielo. Estamos sentados y no estamos sentados en cualquier lugar. Estamos sentados en lugares celestiales y no estamos sentados solos, estamos sentados con Cristo Jesús. Estamos compartiendo su trono de victoria.
de autoridad y de poder sobre todo principado y potestad. Orar desde esta posición lo cambia todo. Un rey no le ruega a sus enemigos, les da órdenes. Un rey no le pide permiso a la oscuridad para que se vaya, decreta que la luz sea hecha. Cuando oramos, no estamos tratando de subir nuestras peticiones al cielo, estamos orando desde el cielo hacia la tierra. Estamos tomando la victoria que Jesús ya ganó y la estamos imponiendo sobre nuestras circunstancias aquí en la tierra. Esta revelación es la base de la oración que hace temblar al infierno. El enemigo tiembla, no porque te tenga miedo a ti, él tiembla porque le tiene pánico a la autoridad de Cristo en la que tú estás sentado. Tiembla cuando un creyente normal como tú y como yo por fin se da cuenta de quién es, dónde está sentado y el poder que tiene a su disposición. La oración deja de ser una llamada de auxilio y se convierte en una declaración de guerra desde el cuartel general de la victoria. Esta verdad es el fundamento de todo lo que vamos a aprender. Pero quizás te pregunta, ¿y cómo hago eso en la práctica? ¿Cómo paso de saber que estoy sentado con Cristo a orar como alguien que de verdad está sentado con Cristo? Ese es el viaje que hemos comenzado hoy. Y el primer y más importante paso para orar de esta manera es un cambio radical en el punto de partida de cada una de nuestras oraciones. Amigos y hermanos, hemos visto que existen dos tipos de oraciones, pero la diferencia entre ellas no es un truco ni una fórmula secreta. La diferencia entre la oración que es ignorada y la oración que desata terremotos espirituales comienza con una sola palabra, la más importante de todas: identidad. El primer y más grande pilar de la oración poderosa es este: debes aprender a orar desde tu identidad de hijo amado y no desde tu condición de pecador que falla. Pensemos en cómo oramos la mayoría del tiempo. Nos acercamos a Dios enfocado en nosotros mismos, en nuestros errores de ayer, en nuestra debilidad de hoy, en nuestra falta de fe. Nuestra oración nace de nuestra condición. Decimos: Señor, yo sé que te he fallado, sé que no lo merezco, soy tan débil. Y aunque esto suena muy humilde y es sincero, es una falsa humildad. Es una humildad centrada en el yo, no en Cristo. Es una oración que sin querer le da más importancia a nuestro pecado que a la sangre de Jesús que lo limpió. Cuando oras desde tu condición de pecador, estás orando como un huérfano, como un mendigo espiritual. Estás de acuerdo con la acusación del enemigo. El diablo te susurra al oído: no eres digno, fallaste otra vez. ¿De verdad crees que Dios te va a escuchar después de lo que hiciste? Y tu oración, en lugar de refutar esa mentira, la confirma. El enemigo no tiembla ante esa oración, porque es la oración de alguien que no conoce sus derechos, que no ha tomado posesión de su herencia. Pero la oración que hace temblar al infierno nace de un lugar completamente diferente. Nace de tu identidad en Cristo. Imagina al hijo de un rey bueno y poderoso. Cuando ese hijo necesita algo, crees que se arrastra por el suelo hasta el trono, llorando, diciendo: oh gran rey, perdona mi atrevimiento, sé que no soy digno de estar aquí. Pero si no es mucha molestia, ¿podrías darme un pedazo de pan? Claro que no. El hijo entra a la sala del trono con confianza, se acerca a su padre, lo abraza y le dice: papá, necesito esto. Su confianza no se basa en lo bien que se ha portado, se basa en una sola cosa: él es el hijo. La sangre del rey corre por sus venas. Esa es la revelación que lo cambia todo. Cuando aceptaste a Jesús, la Biblia dice que fuiste adoptado en la familia de Dios. La sangre de Cristo te limpió de tal manera que Dios ya no te ve como un pecador culpable, te ve como a su propio hijo amado. Dejaste de ser un huérfano espiritual para convertirte en un príncipe, en una princesa del reino de los cielos. Y esa nueva identidad te da un nivel de acceso y de autoridad en la oración que es absolutamente extraordinario. La palabra de Dios nos da nuestro nuevo documento de identidad espiritual. En la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 7 nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Meditemos en esta verdad explosiva. Ya no eres esclavo. Un esclavo trabaja por miedo y no tiene derecho. Así orábamos antes. Pero ahora eres hijo. Un hijo se relaciona por amor y tiene todos los derechos de la casa. Y la revelación más grande es la que sigue: y si hijo también heredero. ¿Qué es un heredero? Un heredero es alguien que tiene derecho legal a las riquezas de su padre. Las promesas de Dios en la Biblia no son sugerencias, son los títulos de propiedad de tu herencia. La sanidad, la paz, la provisión, la libertad. Para todo eso forma parte de la herencia que Cristo compró para ti en la cruz. Por lo tanto, cuando oras, ya no estás pidiendo una limosna, estás reclamando con humildad, pero con firmeza, lo que ya es tuyo por derecho de herencia. Es por esto que el enemigo tiembla. Él sabe que no tiene poder sobre un esclavo asustado que vive en la culpa, pero queda completamente desarmado y aterrorizado ante un hijo de Dios que se levanta, abre el libro de las promesas, que es el testamento de su padre, y dice con confianza: Padre, vengo a reclamar mi herencia. No por mis obras, sino por la sangre de Jesús y por tu fidelidad. Vengo a tomar posesión de la paz, de la sanidad y de la victoria que tú ya me diste. Así que a partir de hoy te animo a que cambies el punto de partida de tu oración. Antes de empezar a pedir, tómate un momento para recordar quién eres.
Di en voz alta: yo no soy un pecador rogando por misericordia. Yo soy un hijo amado sentado en lugares celestiales con Cristo y me acerco con confianza al trono de la gracia. Orar desde tu identidad es el primer pilar. Es la llave que mete la ignición. Es el fundamento sobre el cual construiremos las otras armas de la oración poderosa. Pero esta identidad poderosa necesita un lenguaje para poder expresarse en el mundo espiritual. Necesita un vocabulario que el cielo siempre honra y que el infierno siempre teme. Y ese lenguaje no es el de nuestros deseos ni el de nuestras quejas. Es un lenguaje mucho más antiguo, mucho más poderoso e infalible que descubriremos en el siguiente paso. Amigos, qué revelación tan poderosa es entender que nos acercamos a Dios no como mendigos, sino como hijos amados con derechos de herencia. Esta verdad cambia nuestra postura y nos llena de una confianza santa. Pero esta nueva identidad necesita un lenguaje para expresarse, un vocabulario que tenga peso en el mundo espiritual. Porque el enemigo tiembla no solo por quién es el que ora, sino por lo que esa persona ora. El segundo pilar de la oración que desata el poder de Dios es este. Debemos aprender a orar la palabra de Dios y no solo nuestras opiniones o emociones. Pensemos en esto. ¿De qué están llenas la mayoría de nuestras oraciones? Están llenas de nuestras quejas, de nuestras descripciones del problema, de nuestros buenos deseos, de nuestros miedos. Decimos cosas como: Señor, me siento tan mal, estoy tan preocupado, por favor ayúdame, ojalá que esto se solucione. Y aunque Dios en su misericordia escucha el clamor de un corazón sincero, estas palabras no tienen autoridad inherente en el mundo espiritual. El diablo no le tiene miedo a tus opiniones, no le tiene miedo a tus sentimientos. Él puede argumentar contra ellos todo el día. Pero hay algo a lo que el enemigo le tiene un pánico absoluto: la palabra escrita de Dios. La Biblia no es un simple libro de consejos o de historias inspiradoras, es un arsenal espiritual. El apóstol Pablo la llama la espada del Espíritu. Imagina un soldado que va a una guerra y en lugar de sacar su espada, intenta pelear contra un enemigo armado solo con sus puños y sus gritos. Sería una locura, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos cuando oramos, basándonos solo en nuestros sentimientos, en lugar de usar la espada que Dios nos ha dado. La palabra de Dios tiene un poder legal en el mundo espiritual. Las promesas de Dios no son frases bonitas, son contratos firmados con la sangre de Jesucristo. La Biblia es el libro de las leyes del reino, es el testamento que nos declara herederos. Y el diablo, que la Biblia llama el acusador, es un experto legalista. Él conoce la ley. Cuando oras tus dudas y tus miedos, él se para delante de Dios y te acusa diciendo: ves, él mismo no cree que vayas a responderle. Pero cuando tú oras la palabra escrita, él tiene que callarse, no tiene defensa, no puede argumentar contra la propia ley de Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Es muy sencillo. Primero, identifica tu problema. ¿Es enfermedad? ¿Es escasez? ¿Es miedo? Segundo, busca en la Biblia una promesa de Dios que hable directamente a esa necesidad. Hoy en día es muy fácil, puedes buscar en internet versículos bíblicos sobre la sanidad o promesas de Dios para la finanza. Tercero, toma esa promesa y conviértela en tu oración. Por ejemplo, si tu problema es el miedo, te encuentras con la promesa de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esa espada en la mano, tu oración cambia. Ya no dice: Señor, tengo tanto miedo. Ahora declaras con autoridad: Padre, vengo a ti basándome en tu palabra. Gracias porque tú declaras que no me has dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo rechazo este espíritu de temor. No lo acepto. No es mío. Y en su lugar recibo ahora mismo tu poder para enfrentar esta situación, tu amor que echa fuera todo temor y el dominio propio para controlar mis pensamientos. ¿Ves el poder? Has dejado de escribir el problema y has empezado a decretar la solución de Dios. Dios mismo nos da la garantía absoluta de que su palabra nunca falla. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Dios hace esta promesa increíble sobre su propia palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¡Qué garantía tan poderosa! La palabra de Dios es como un misil teledirigido. Una vez que es disparado, una vez que la oramos con fe, no puede volver a su base hasta que no haya golpeado su objetivo y cumplido la misión para la que fue enviada. Nunca falla. Por esta razón es que el enemigo tiembla. Porque cuando un hijo de Dios deja de llorar por su situación y se para firme a declarar, pero la palabra de Dios dice: el infierno entero entra en pánico, porque saben que están enfrentando un arma que no pueden vencer. Le recuerda al diablo su derrota en el desierto cuando intentó tentar a Jesús. ¿Cómo lo venció Jesús? No con argumentos ni con poder milagroso. Lo venció 3 veces con la misma frase: escrito está. Le disparó 3 misiles de la palabra de Dios y el diablo tuvo que huir. Así que el segundo pilar es este: la oración que hace temblar al enemigo es la que está llena de escrito está.
Es la oración que le recuerda a Dios su propia promesa y le recuerda al diablo su propia derrota. Es la que usa el lenguaje oficial del cielo. Te animo a que te enamores de la Biblia, a que la leas no como una obligación, sino como quien busca un arsenal para su batalla. Cada promesa que subrayas es una nueva espada que añades a tu armería. Ya tenemos los dos primeros pilares. Oramos desde nuestra identidad de hijos y usamos el lenguaje de la palabra de Dios. Pero para que esta oración sea activada, para que el motor arranque, necesitamos una llave. Y esa llave lleva el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hace que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble. Hermanos y amigos en la fe, qué poderoso es entender que podemos orar la palabra de Dios y que esa palabra nunca vuelve vacía. Ahora tenemos nuestra posición correcta como hijos y el lenguaje correcto del reino. Pero para que esa oración sea activada, para que tenga una autoridad legal en el mundo espiritual, necesitamos un tercer pilar. Es la llave que le da a nuestra oración el poder para ejecutarse. Y esa llave es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo tiembla cuando oramos con la autoridad que hay en ese nombre. Por mucho tiempo, muchos de nosotros hemos usado la frase en el nombre de Jesús casi como una muletilla, como una frase para terminar nuestras oraciones. La decimos por costumbre, sin entender el poder explosivo que estamos declarando. Pensamos que es como decir amén o cambio y fuera. Pero hoy el Espíritu Santo quiere revelarnos que el nombre de Jesús no es una simple frase para terminar una oración. Es la razón por la cual esa oración tiene algún poder desde el principio. Para entenderlo, usemos una imagen muy sencilla. Imagina que el hombre más rico y poderoso del mundo te llama a su oficina. Te aprecia mucho y confía en ti. Y te entrega un documento legal firmado ante un notario que se llama un poder notarial. Con ese documento, él te da el derecho legal de usar su nombre, su firma y sus recursos como si fueras él mismo. Con ese poder tú puedes ir a su banco y retirar dinero, puedes dar orden a sus empleados, puedes firmar contratos en su nombre. Y nadie te lo puede negar, no por quién eres tú, sino por el poder del nombre que representa. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él ascendió al cielo, nos dejó su nombre como nuestro poder notarial espiritual. Orar en el nombre de Jesús es mucho más que una frase. Es pararse en el mundo espiritual y presentar el documento legal que dice: no vengo con mi propia autoridad, que no es ninguna. Vengo en representación de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta petición que hago, la hago con la misma autoridad que si Él mismo lo estuviera haciendo. Cuando un creyente entiende esto, su oración se transforma. Ya no nos acercamos al Padre basándonos en si nos hemos portado bien o mal esa semana. Nos acercamos al Padre envuelto en la justicia perfecta de su Hijo. Es como si llegáramos a la sala del trono vestido con el uniforme de Cristo. El Padre no ve nuestra falla, ve la perfección de su Hijo y nos responde por amor a Él. La oración en el nombre de Jesús no se basa en nuestro mérito, sino en la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Y es por esto que el enemigo tiembla de pánico. El nombre de Jesús es el recordatorio de su derrota total y absoluta. Fue en ese nombre que Él fue vencido en la cruz. Fue por el poder de ese nombre que la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Cuando un hijo de Dios que conoce su identidad y que se para sobre la palabra, pronuncia con fe y autoridad el nombre de Jesús, es como si le pusiera al diablo en la cara el video de su peor derrota. Le recuerda que ya no tiene poder, que ya no tiene autoridad, que fue despojado y exhibido públicamente como un perdedor. La palabra de Dios nos describe la majestad incomparable de este nombre. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 nos da esta declaración cósmica, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué revelación tan inmensa! El nombre de Jesús es la máxima autoridad en todo el universo. Es un nombre que está por encima del nombre del cáncer, por encima del nombre de la deuda, por encima del nombre de la depresión, por encima del nombre de la adicción, por encima del nombre de cualquier problema que podamos enfrentar. Y la Biblia dice que ante ese nombre, toda rodilla sin excepción está obligada a doblarse. Las rodillas de los ángeles en el cielo, las de los hombres en la tierra, y sí, las de cada demonio en el infierno, tienen que obedecer. Por eso, cuando oramos, no usamos el nombre de Jesús solo al final, lo usamos como la llave que abre la puerta. Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti. Lo usamos como el arma que ejecuta la orden. En el nombre de Jesús le hablo a esta enfermedad y le ordeno que se seque y se vaya. En el nombre de Jesús le hablo a mi finanza y declaro que el espíritu de escasez no tiene autoridad sobre mi casa. Dejamos de pedirle a Dios que Él haga algo y empezamos a usar la autoridad que Él ya nos dio para ordenarle al problema que se someta a la victoria de Cristo. Y ahora que tenemos nuestra posición de hijo, que conocemos el lenguaje de la palabra y que poseemos la llave de autoridad del nombre de Jesús, pareciera que ya lo tenemos todo. Pero nos falta un pilar fundamental, uno que asegura que todo este poder inmenso que se nos ha entregado no sea usado para nuestro propio capricho, sino para el propósito correcto. Debemos asegurarnos
de que nuestra oración esté perfectamente alineada con el corazón y con la voluntad del dueño de todo este poder. Querida familia de la fe, ahora que entendemos nuestra posición como hijos, el lenguaje de la palabra y la autoridad incomparable del nombre de Jesús, pareciera que tenemos en nuestras manos una especie de arma espiritual invencible, y la tenemos. Pero toda arma poderosa necesita un sistema de guía para asegurarse de que da en el blanco correcto y cumple el propósito para el que fue diseñada. Un misil sin dirección es inútil, o peor aún, peligroso. El cuarto pilar de la oración que hace temblar al enemigo es el sistema de guía. Debemos aprender a orar en línea con la voluntad de Dios y no en contra de ella. Seamos honestos. Muchas veces en nuestra humanidad nos acercamos a la oración como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica. Llegamos con nuestra lista de deseos, con nuestras peticiones que casi siempre giran en torno a nuestra propia comodidad, a nuestros propios planes y a nuestra propia idea de lo que es mejor. Le decimos a Dios qué hacer, cómo hacerlo y si es posible cuando queremos que lo haga. Y aunque Él es un Padre paciente que escucha hasta nuestras oraciones más egoístas, este tipo de oración rara vez desata su poder máximo. El enemigo no tiembla ante una oración caprichosa porque sabe que esa oración no tiene el respaldo total del cielo. Pero cuando un hijo de Dios deja de lado sus propios deseos y alinea su corazón con el propósito de su Padre, su oración se convierte en una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque cuando tú oras pidiendo algo que Dios ya quiere hacer, no estás tratando de convencerlo, estás colaborando con Él. Te estás convirtiendo en el canal en la tierra a través del cual el Rey del Cielo puede ejecutar su plan. Imagínalo de esta manera. Si el presidente de un país ya ha decidido construir un hospital en una ciudad y tú como ciudadano empiezas a solicitar y a pedir por ese mismo hospital, ¿crees que tu petición será difícil? No. Toda la fuerza del gobierno se pondrán detrás de tu petición porque tú estás pidiendo algo que el que tiene el poder ya ha decidido hacer. De la misma manera, cuando tu oración se alinea con la voluntad de Dios, todo el poder, todos los recursos y todos los ángeles del cielo se ponen en movimiento para respaldar tu clamor. El ejemplo más poderoso y humilde de esto lo vemos en nuestro Señor Jesús en la noche más oscura de su vida, en el jardín de Getsemaní. Él, en su humanidad, tenía un deseo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente sometió su deseo a un propósito mayor, haciendo la oración más poderosa del universo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento de su misión, el cielo entero se puso a su disposición para darle la fuerza de cumplir la voluntad del Padre. La oración que se rinde a la voluntad de Dios es la que obtiene el mayor poder de Dios. La palabra de Dios nos da una promesa increíble que es la garantía de que nuestras oraciones serán respondidas. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos esta maravilla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Analicemos esta garantía. La condición es que pidamos conforme a su voluntad. Si cumplimos esa condición, el primer resultado es que Él nos oye. Es decir, nuestra oración es recibida con agrado, tiene acceso directo a la sala del trono. Y el segundo resultado explosivo: si sabemos que nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones. No dice que quizás las tendremos, dice que ya son nuestras. En el momento en que una oración alineada con la voluntad de Dios sale de nuestra boca, la respuesta ya es un sí en el mundo espiritual. La manifestación en el mundo natural es solo cuestión de tiempo. Entonces la pregunta clave es: ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? No es un secreto misterioso. La mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada claramente en la Biblia. Es su voluntad que seamos salvos, que vivamos en santidad, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos, que seamos sanos. Podemos orar por estas cosas con un 100% de confianza. Y para su voluntad específica en nuestras vidas, el secreto es cambiar la forma en que empezamos a orar. En lugar de llegar a decirle a Dios lo que queremos, empecemos por preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en esta situación? Muéstrame tu perspectiva. Rindo mis planes y ayúdame a desear lo que tú deseas. El enemigo tiembla ante un creyente que ora de esta manera, porque un creyente alineado con la voluntad de Dios es la persona más peligrosa del mundo para el reino de las tinieblas. Es un agente del cielo en la tierra, armado con la autoridad de Cristo y moviéndose en la misma dirección que el Espíritu Santo. No hay fuerza en el infierno que pueda detener una oración así. Es una oración que ya tiene la victoria garantizada antes de ser pronunciada. Así que ya tenemos los pilares que construyen el arma. Oramos desde nuestra identidad, usando la palabra en el nombre de Jesús y alineados con su voluntad. Parece que el arma está completa y lista para disparar, pero falta un elemento crucial. Falta el combustible que enciende el motor. Falta la chispa invisible que le da a todo este mecanismo su poder explosivo. Y ese combustible, mis amados, es el elemento más esencial de todo. Amigos y hermanos, hemos llegado a un punto crucial
Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad de hijos, usando el lenguaje de la palabra con la autoridad del nombre de Jesús y alineado con la voluntad de Dios. Hemos construido un vehículo espiritual perfecto y poderoso. Pero hasta el carro más potente y sofisticado del mundo no puede avanzar ni un centímetro si no tiene una cosa: combustible. El quinto pilar, el combustible divino que enciende todo el motor de la oración, es la FE. Una oración sin fe es como un disparo sin pólvora, hace ruido, pero no tiene impacto. La palabra de Dios es tan radicalmente clara sobre esto que nos deja sin aliento. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Esto significa que podemos tener la identidad correcta, citar la Biblia de memoria, usar el nombre de Jesús y creer que estamos en la voluntad de Dios, pero si en el fondo de nuestro corazón hay duda e incredulidad, nuestra oración nace muerta. La fe es la corriente eléctrica que hace que todo el sistema funcione. ¿Pero qué es la fe? Porque es una de las palabras que más usamos y a veces una de las que menos entendemos. Primero, veamos lo que la fe no es. La fe no es un sentimiento, no es una emoción cálida que nos recorre el cuerpo. Hay días en que oraremos sintiendo una gran emoción y hay días en que oraremos sintiendo una sequedad total. La fe verdadera funciona en ambos días porque no depende de cómo nos sentimos. Tampoco es pensamiento positivo. No es tratar de autoconvencernos de que un problema no existe. La fe no niega la realidad del problema, reconoce la realidad superior del poder de Dios sobre ese problema. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, en su forma más simple, es una decisión. Es la decisión consciente de creerle a Dios más de lo que le creemos a nuestros problemas o a nuestras circunstancias. Es escuchar al médico decir no hay cura y responder en nuestro espíritu: sí, pero mi Dios es el gran sanador. Es ver la cuenta del banco en cero y declarar: sí, pero mi Dios es el dueño del oro y de la plata y Él es mi proveedor. La fe es una elección. Es elegir poner todo el peso de nuestra confianza, no en lo que vemos, sino en el carácter de aquel que es invisible. El enemigo tiembla de pánico ante un creyente que ora con fe. ¿Por qué? Porque la fe es el único campo de batalla donde él sabe que no puede ganar. Su arma principal es la mentira y su munición preferida es la duda. Después de que tú haces una oración de autoridad, Él vendrá inmediatamente a susurrarte al oído: ¿de verdad crees que Dios te escuchó? Mira, nada ha cambiado. Sigues enfermo, sigues endeudado. Esto no funciona. Y si tú aceptas esa duda, tu fe se desinfla y tu oración pierde su poder. Pero si te paras firme y respondes: no me importa lo que vean mis ojos, yo le creo a Dios y a su promesa, has activado un escudo que apaga todos sus dardos de fuego. La Biblia nos da la definición y la necesidad de la fe en un solo versículo poderoso. En la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo es la llave de la oración eficaz. Nos dice que para acercarnos a Dios necesitamos creer dos cosas. Primero, que le hay, es decir, que Él existe, que es real, que está ahí escuchándonos. Pero la segunda parte es la que desata el poder. Debemos creer que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa que es un Dios que recompensa, que responde, que se deleita en bendecir a sus hijos, que lo buscan con un corazón sincero. La fe no es solo creer que Dios existe, es creer que es un Dios bueno. Es acercarse a Él no con la duda de a ver si me ayuda, sino con la certeza de sé que me vas a ayudar porque eres un buen padre y has prometido hacerlo. Esta fe cambia por completo el lenguaje de nuestra oración. La oración de la duda dice: Señor, si es tu voluntad, sáname. La oración de fe dice: Padre, gracias porque tu palabra dice que es tu voluntad sanarme y por lo tanto recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. La oración de duda pide y espera. La oración de fe declara y agradece por adelantado. Es una oración que se para en la victoria antes de verla. Y eso para el diablo es insoportable porque le demuestra que sus mentiras y las circunstancias visibles ya no tienen poder sobre ti. Así que tenemos el arma completa y cargada. Oramos desde nuestra identidad con la palabra en el nombre de Jesús, alineados a su voluntad y ahora llenos de fe. Parece que nada puede fallar. Pero hay un último ingrediente, uno que se necesita cuando hemos disparado nuestra oración de fe y al mirar la montaña todavía no se ha movido al instante. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? Es aquí donde entra el pilar final, el más subestimado y el que nos asegura la victoria, la perseverancia que se niega a rendirse. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al último pilar de la oración poderosa y es uno que nuestra cultura de lo instantáneo ha olvidado por completo. Hemos aprendido a orar desde nuestra identidad, con la palabra en el nombre de Jesús, alineado a su voluntad y llenos de fe. Hemos construido el arma perfecta y la hemos disparado. Pero ¿qué sucede cuando después de orar abrimos los ojos y la montaña de nuestro problema sigue ahí, inmóvil?
Es en este momento, en el tiempo de espera, donde se libran las batallas más feroces y donde muchos, tristemente, pierden su milagro. El sexto y último pilar de la oración que hace temblar al enemigo es la perseverancia. Debemos entender la estrategia principal del enemigo. Cuando él ve a un hijo de Dios orando de la manera correcta, sabe que no puede ganar en una confrontación directa. La palabra, el nombre y la fe son armas contra las que él no tiene defensa, así que cambia de táctica. Su plan ya no es derrotarte, es desgastarte. Él sabe que si puede hacer que te canse, que te desanime, que dude y que finalmente abandones tu puesto de oración, habrá ganado. Su victoria más grande no es vencerte en la batalla, es convencerte de que te rindas antes de que llegue el refuerzo. La perseverancia en la oración no es volver a pedirle a Dios lo mismo cada día porque pensemos que no nos escuchó la primera vez. No, Él nos escuchó. La perseverancia no nace de la duda, nace de la convicción. Perseverar es pararse cada día sobre el muro de la fe, mirar la montaña que aún no se ha movido y volver a declararle la palabra de Dios. Es recordarle a Dios su promesa, sí, pero más importante aún, es recordarle al diablo su derrota y recordarnos nosotros mismos la victoria que ya es nuestra en el mundo espiritual. Es una fe terca, una fe santa y obstinada que se niega a aceptar un no por respuesta cuando Dios ya la ha dado un sí en su palabra. El mismo Señor Jesús nos enseñó la importancia de esta fe persistente. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, Él contó la historia de una viuda que necesitaba justicia, pero el juez de su ciudad era un hombre malo que no temía a Dios ni le importaba a la gente. La viuda iba a verlo una y otra vez, día tras día, pidiendo lo mismo: hazme justicia. El juez la ignoraba, pero ella no se rindió. Siguió yendo, siguió insistiendo, siguió golpeando su puerta, hasta que el juez, cansado, dijo: aunque no le temo a Dios ni me importa a nadie, le haré justicia a esta viuda para que deje de molestarme. Y entonces Jesús nos da la revelación. Él nos dice: si un juez injusto responde por la persistencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo y bueno, no les hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Jesús nos está diciendo que nuestra perseverancia no molesta a Dios, lo honra. Le demuestra que confiamos tanto en su bondad y en su justicia, que estamos dispuestos a seguir golpeando la puerta del cielo, no con duda, sino con la confianza de un hijo que sabe que su Padre bueno está adentro y que en cualquier momento va a abrir. La palabra de Dios nos anima a no rendirnos en este proceso. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos da esta promesa: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Qué promesa tan llena de esperanza. Pablo reconoce que el proceso de hacer bien, que incluye orar, creer y esperar, nos puede cansar, pero nos anima a seguir porque la cosecha es segura. Y nos da dos condiciones: la cosecha llegará a su tiempo, es decir, en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro. Y la segaremos sí, y solo si no desmayamos, es decir, si no nos rendimos. El enemigo tiembla ante un creyente perseverante. Le aterroriza a la persona que después de una semana, un mes o un año, sin ver respuesta, se levanta una mañana más, abre su Biblia, encuentra la promesa y vuelve a orar con la misma fuerza que el primer día. Esa fe terca es la que desgasta al diablo. Esa persistencia le anuncia que su estrategia de desgaste ha fallado. Le demuestra que tu fe no está basada en las circunstancias visibles, sino en la fidelidad invisible de tu Dios. Así que, hermano, hermana, no te rindas, no abandones tu puesto de oración. Si estás orando por la salvación de un hijo, sigue golpeando. Si estás clamando por una sanidad, sigue declarando. Si estás peleando por una restauración financiera, sigue sembrando y creyendo. Cada oración que repites no es en vano, es un golpe más al muro de la fortaleza enemiga. Y llegará un día, el debido tiempo de Dios, en que el último golpe caerá, el muro se derrumbará y la cosecha que has estado regando con tus lágrimas y tu fe la segarás con gozo. Y es aquí, mis amados, donde el cuadro completo de esta oración poderosa se revela. Hemos visto cada uno de los pilares por separado, pero ¿qué sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios que conoce su identidad se para sobre la palabra, usa el nombre de Jesús, se alinea a la voluntad del Padre, lo llena todo con una fe inquebrantable y además de todo se niega a rendirse? Es en esa unión que se produce la verdadera explosión espiritual. Amigos y hermanos, la perseverancia es la que nos mantiene en el campo de batalla hasta que llega la victoria. Es la virtud de los que se niegan a soltar la promesa. Pero ahora hemos llegado al momento de la explosión. Hemos aprendido sobre cada uno de los pilares de la oración poderosa por separado. Son como los ingredientes de una receta divina. Cada uno es importante, pero el verdadero milagro, la verdadera razón por la que el enemigo tiembla, no está en los ingredientes aislados, sino en la combinación de todos ellos al mismo tiempo. Pensemos en los elementos necesarios para crear un fuego poderoso. Necesitas la madera seca y lista, esa es la palabra de Dios. Necesitas una chispa que encienda la llama, esa es nuestra fe.
y necesitas oxígeno que avive el fuego y lo haga crecer. Esa es la atmósfera de la voluntad de Dios. Si te falta uno de ellos, no tienes un fuego, solo tienes un intento fallido. La oración que sacude el infierno es exactamente igual. Es la fusión de todos los pilares en un solo y único acto de guerra espiritual. Imaginemos por un momento al creyente que ora de esta manera. No es una persona especial, es una persona posicionada. Primero, se para sobre la roca firme de su identidad. No se acerca a Dios con timidez, sino con la confianza de un hijo amado que sabe que tiene acceso ilimitado a la sala del trono. Su oración no nace de la culpa, sino de la gracia. Esta posición de hijo es su escudo y su derecho legal en el mundo espiritual. Con esa identidad bien puesta, este creyente no abre su boca para hablar sus propias quejas o sus miedos. Abre la Biblia y toma en su mano la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Encuentra una promesa que se aplica a su situación y la convierte en el lenguaje de su oración. Ya no está peleando con sus propias ideas, está peleando con el arma que creó los mundos, un arma contra la cual no hay defensa. Luego, para activar todo, levanta el estandarte del nombre de Jesús. Cada declaración, cada petición, cada decreto lo hace bajo la cobertura de esa autoridad suprema. No está operando en su propio poder, está usando el poder notarial del Rey del Universo. Es la firma de Jesús al final de su oración la que le da una validez legal irrefutable en las cortes del cielo y desata el pánico en las cortes del infierno. Además, su oración no es un capricho. Antes de disparar, se ha tomado el tiempo de alinear su petición con la voluntad de su Padre. Su corazón no busca su propia comodidad, busca la gloria de Dios. Y como su oración está en perfecta sintonía con lo que el cielo ya quiere hacer, no hay ninguna resistencia en el trono. Al contrario, todo el poder del cielo se pone detrás de su clamor para que se cumpla. Todo esto está envuelto y encendido por el combustible de una fe audaz. No es una fe que espera ver para creer, es una fe que cree para poder ver. Le da gracias a Dios por la victoria antes de que sus ojos la vean, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en el carácter del Dios que no puede mentir. Y finalmente mantiene esta postura con una santa perseverancia. No importa si la respuesta tarda, no importa si el enemigo ruge, él no se mueve de su posición. Esta combinación es la que produce la explosión espiritual. Es un hijo orando la palabra en el nombre de Jesús según la voluntad de Dios, lleno de fe y con perseverancia. Cuando todos estos elementos se juntan, la oración deja de ser una simple petición y se convierte en un evento en el mundo espiritual. Es una bomba atómica de poder divino. Es la manifestación perfecta de la iglesia militante operando en su máximo potencial. La palabra de Dios nos resume el poder de esta clase de oración. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice al final: la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra justo aquí no se refiere a una persona perfecta, sino al que ha sido hecho justo por la fe en Cristo. Ese eres tú, esa soy yo. Y la oración eficaz es esta oración que hemos descrito, la que une todos los ingredientes. ¿Y cuál es la promesa? Que puede mucho. Es una forma sencilla de decir que tiene un poder inmenso, que logra grandes cosas, que desata milagros. Cuando esta bomba espiritual, esta oración eficaz, detona en el campamento enemigo, ¿cuál es el resultado final en el adversario? No es solo que se asuste, no es solo que se preocupe, es algo mucho más definitivo, mucho más humillante para él. Es el silencio forzado que viene de una derrota total, de quedarse sin argumentos y sin poder ante la majestad de un Dios que respalda a sus hijos. Amada familia de la fe, hemos llegado al corazón de la pregunta que da título a esta enseñanza. Ya hemos visto la bomba espiritual que se crea cuando unimos todos los pilares de la oración poderosa. Ahora vamos a ver con detalle la explosión. ¿Qué sucede exactamente en el campamento enemigo cuando esta oración detona? ¿Por qué tiembla? La respuesta es simple y devastadora para él. Tiembla porque se queda sin argumento. Tiembla porque tu oración lo silencia por completo. Imagina por un momento el mundo espiritual como una gran corte celestial. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo principal es pararse día y noche delante del trono de Dios a acusarnos. Él es el fiscal. Y cuando tú oras con una oración tímida y llena de dudas, le estás dando a él toda la evidencia que necesita. Él dice: mira, Dios, ni él mismo cree que eres bueno. Mira, se siente culpable. Está de acuerdo conmigo en que no merece nada. Pero cuando tú oras de esta manera, la que hemos aprendido, desmantela por completo su caso. El fiscal se levanta para acusarte de tu pecado pasado, pero tú te paras en tu identidad de hijo perdonado por la sangre de Cristo y el juez dice: caso cerrado. Él se levanta para decir que tu problema es imposible, pero tú levantas la palabra de Dios, que es la ley del reino, y el juez dice: mi ley tiene la última palabra. Él se levanta para cuestionar tu derecho a pedir, pero tú presentas tu poder notarial, el nombre de Jesús, y el juez dice: su autoridad es válida.
El acusador intenta decir que lo que pides es un capricho, pero tu oración está en perfecta alineación con la voluntad del juez. Intenta sembrar duda, pero tu oración está cargada con el combustible de la fe. Y cuando intenta ganar la batalla por desgaste, se topa con el muro de tu perseverancia. Al final, el fiscal se queda sin nada que decir. Cada uno de los pilares de tu oración ha destruido cada uno de sus argumentos. Y en una corte, cuando el fiscal ya no tiene un caso, tiene que sentarse y callarse. Por eso el enemigo tiembla. La oración de autoridad lo humilla y lo silencia. Él no tiembla porque tú seas fuerte o porque grites mucho. Él tiembla porque cuando tú oras de esta manera, Él ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Ve a un representante legal del reino de los cielos que conoce sus derechos y que no tiene miedo de reclamarlo. Tu voz se convierte en el eco de la voz de Jesús. Tu fe se convierte en el escudo de Cristo. Tu perseverancia se convierte en la manifestación de la fidelidad de Dios. Él no tiembla ante un humano, tiembla ante la imagen de su vencedor reflejada en un humano que ha entendido quién es. Y este silencio no solo ocurre en la corte celestial, también ocurre en el campo de batalla de tu propia mente. Antes de conocer esta manera de orar, tu mente era un lugar ruidoso, lleno de las voces del enemigo, la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz de la condenación, la voz de la duda. Pero la oración de autoridad no solo presenta un caso en el cielo, también da una orden en la tierra. Le ordena a esas voces que se callen en el nombre de Jesús. Y el resultado es una paz y un silencio interior, que son la evidencia de una victoria real. Esta victoria, mis amados, no es una simple sensación de bienestar. No es que nos hayamos convencido a nosotros mismos con pensamientos positivos. Es el resultado de una transacción legal y espiritual que ha ocurrido en el mundo invisible. La paz que siente es la atmósfera del reino de Dios que ha invadido tu alma después de que el reino de la tiniebla ha sido desalojado. El cambio en tus circunstancias que empezarás a ver no es casualidad. Es el fruto natural de una batalla que ya fue ganada en oración. La palabra de Dios nos da el veredicto final de esta corte celestial. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, el apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas que son el sello de nuestra victoria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es nuestra acta de liberación. ¿Quién puede acusarnos? Nadie. Porque el juez supremo, Dios mismo, ya nos ha declarado justos. ¿Quién puede condenarnos? Nadie. Porque nuestro abogado defensor es el propio Hijo del juez, quien no solo pagó nuestra fianza con su vida, sino que resucitó, derrotó al acusador y ahora está sentado junto al juez, intercediendo a nuestro favor. El caso está cerrado para siempre. La oración de autoridad es simplemente pararse en esta verdad y notificarle al enemigo el veredicto que ya fue dictado en su contra hace 2000 años en la cruz. Esta es, pues, la manera de orar que hace temblar al enemigo. Es la oración de un hijo que conoce su identidad, que usa la espada de la palabra, que ejerce la autoridad del nombre de Jesús, que se alinea con la voluntad de su Padre, que está lleno de fe y que persevera hasta la victoria. Este es el secreto. Ya no es una verdad oculta para ti, ahora es tu herencia, tu arma, tu privilegio. Ahora que esta verdad ha sido revelada, que el mapa de la victoria está en nuestras manos, es el momento de tomar estas armas, de ponernos de pie como los hijos del Rey que somos, y de hacer que esta clase de oración se convierta en el lenguaje de nuestra vida. Es el momento de hablar con nuestro Padre. Te invito a que con toda la fe de tu corazón hagas tuya esta oración de autoridad y consagración. Padre bueno, venimos ante tu magnífica presencia, no con la cabeza baja del temor, sino con la frente en alto de los hijos. Venimos a tu trono de gracia con confianza, no porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque hemos sido lavados, perdonados y justificados por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo. Hoy por fe tomamos nuestro lugar, no como mendigos a la puerta, sino como herederos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Renunciamos para siempre a la oración tímida que nace de la culpa y la incredulidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des un hambre voraz por tu palabra. Que la Biblia deje de ser un libro en un estante y se convierta en la espada afilada en nuestra mano. Enséñanos a encontrar tus promesas, a memorizarlas, a creerlas y a declararlas sobre nuestra vida. Que el escrito está se convierta en el lenguaje de nuestra boca y en la convicción de nuestro corazón. Que cada una de tus promesas sea un misil de fe que disparemos contra la fortaleza del enemigo. Señor Jesús, te damos gracias por el regalo de tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Perdónanos por usarlo como una frase vacía. Hoy recibimos por fe la autoridad que hay en tu nombre.
Enséñanos a usarlo como la llave del reino, como nuestro poder notarial para desatar tus bendiciones en la tierra y para atar toda obra de oscuridad. Que tu nombre sea el estandarte que levantamos en cada batalla, la firma que valida cada una de nuestras peticiones. Padre, rendimos nuestra voluntad a tuya. No queremos usar este poder para nuestros propios caprichos, sino para la expansión de tu reino. Que nuestro mayor deseo sea ver tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, cumplirse en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra nación. Alinéanos con tu corazón, Señor. Y arranca de nosotros toda raíz de duda. Aumenta nuestra fe. Queremos ser de los que te creen a ti, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Danos una fe terca, una santa perseverancia que se aferre a tu promesa y no la suelte hasta verla cumplida. Y ahora, Padre, parados en nuestra identidad de hijos, armados con tu palabra, en la autoridad del nombre de Jesús, alineados a tu voluntad, llenos de fe y decididos a perseverar, nos dirigimos al enemigo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, le hablamos al acusador y le declaramos que sus argumentos en nuestra contra han sido anulados por la sangre de Cristo. Le notificamos que el juez del universo ya nos ha declarado justo. Le ordenamos a toda voz de miedo, de duda y de condenación que se calle ahora. Te atamos, espíritu de incredulidad, y te echamos fuera de nuestra mente. Decretamos que somos quienes Dios dice que somos, que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Nuestra vida será un testimonio del poder de un Dios que responde a la oración de sus hijos cuando oran de la manera correcta. Nos comprometemos a vivir y a orar de esta manera todos los días de nuestra vida para tu gloria. Lo creemos, lo declaramos y lo recibimos. Amén. Amado guerrero de oración, hijo del Rey Altísimo, el secreto ha sido revelado, las armas de la milicia celestial han sido puestas en tus manos. La enseñanza ha terminado, pero tu verdadera vida de oración poderosa apenas comienza. Ahora, ve y ora diferente. Deja atrás para siempre las oraciones tímidas y dudosas del pasado. Nunca más te acerques al trono como un mendigo. Has sido equipado y posicionado para la victoria. Recuerda quién eres, un hijo sentado en lugares celestiales con Cristo. Recuerda lo que tienes, la palabra que es una espada y el nombre que es la victoria. A partir de hoy, cuando ores, el enemigo ya no escuchará la voz temerosa de una víctima, escuchará el eco de la autoridad de Cristo a través de ti. Y si has recibido estas armas en tu espíritu, si has tomado la decisión irrevocable de cambiar tu manera de orar para siempre, te invito a que lo selles con una declaración de guerra contra el silencio. Primero, haz tu primer decreto de fe. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe estas 5 palabras que son una bomba atómica en el infierno. Amén. Mi oración tiene poder. Que tu comentario sea una declaración profética, un aviso formal al mundo espiritual de que un guerrero se ha graduado y se ha levantado en autoridad. Segundo, piensa en el ejército de Dios. Hay miles de creyentes sinceros que están orando como huérfanos sin conocer el poder que portan. Tu me gusta este video es como una bengala en la noche que ayuda a que este entrenamiento de guerra espiritual los alcance. Y cuando lo compartes, no estás compartiendo un video, estás poniendo una espada afilada en la mano de otro soldado de Cristo. Y finalmente, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado y fortalecido con las verdades poderosas del reino, suscríbete y únete a este batallón. No te pierdas ninguna de nuestras próximas sesiones de entrenamiento. Gracias por tu valentía para recibir esta palabra. Ahora ve, que el Señor ponga su palabra en tu boca como fuego consumidor, que te revista con la autoridad de su nombre como una armadura de luz. Que cada oración que hagas de ahora en adelante sea un terremoto en el infierno y una fiesta de celebración en el cielo. Ve y toma tu lugar como el vencedor que fuiste llamado a ser. Y esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en una próxima sesión. Permanece en su victoria.